Amigos del YouTube, del Facebook, del WhatsApp, para aquellos seguidores, aquellos amantes de Reparo Yo Mismo, de Chelsea, de Electrónica Ya Está Listo, de quien les habla Cristian Isola. Acá me encuentro en la reparación de una heladera Whirlpool, la modelo WRM 49 D1, la versión D1 de esta heladera. La eficiencia clase B, hoy tenemos circuitos inverter, el cual la eficiencia energética, el consumo energético es mucho mejor. Les voy a explicar, acá tenemos la etiqueta con los datos de la heladera que pone el fabricante, que nunca hay que sacarla ni retirarla, se lo digo a todos los aprendices, a todos los hobbyistas, a todos aquellos que se dedican a esto por amor, y siempre le digo que principalmente estudien, la teoría hace que el práctico sea más eficiente. Si bien se puede aprender por práctica, hay una diferencia entre el teórico y el práctico. Este es el diagrama electrónico al cual muchos le tienen miedo y por el cual la automatización en estos sistemas frigoríficos, en lo que es el campo electrónico, la tecnología ha avanzado tremendamente en los últimos años y muchos de los técnicos electromecánicos, mecánicos en refrigeración han dejado de trabajar. No hay que tenerle miedo, muchachos, hay que seguir estudiando. Nada nos va a sobrepasar si seguimos estudiando. Por eso siempre digo que tenemos que ir de la mano y de la fusión y unificación entre la teoría y la práctica. Acá les voy a mostrar. Esta es la plaqueta electrónica, esta es la placa de interfaz, o la placa de control, donde está el panel de control del usuario, que podemos interactuar en distintas funcionalidades que nos da el fabricante. Acá tenemos los conectores, el conector NC1, el CN3, el CN2. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos tres fichas identificadas en la placa con CN1, CN2 y CN3. Nosotros después tenemos números que identifican a los cables y colores que acá nos marcan. Si ustedes pueden ver, acá tenemos, dice el 1, es el cable negro, Entonces nosotros vemos acá que tenemos el pin número 1, sale el cable número el color negro, se une al número 3. Si buscamos el número 3, nos dice que es color blanco y que ¿dónde va? A la resistencia de deshielo. ¿Y cómo sé que es la resistencia de deshielo? Eso sí estoy aprendiendo. ¿Sabe cómo? Porque está identificado con una letra, L. Si vamos a la nomenclatura acá, a la especificación de la letra L, ¿qué nos dice ahí? Está en varios idiomas ahí, no sé si alcanzan a apreciar. Dice que es la resistencia de deshielo. ¿Me comprenden cómo se sigue el circuito, el diagrama eléctrico y electrónico? Acá tenemos un sensor, el H. Si vamos a la nomenclatura del H, nos dice que es el sensor de temperatura de deshielo, el famoso bimetálico en las heladeras que venían con timer, con temporizador, con reloj mecánico antes de esta tecnología. Después este sensor no vino más en forma de pastilla, el cual se sigue adosando al caño del evaporador para sensar la temperatura cuando termina el ciclo de deshielo y la heladera no se quede enganchada en 220 la resistencia, recibiendo si el triac de la placa electrónica o el actuador, el MOSFET o el transitor que tenga la placa se pone en corto y pueda llegar a quemar el interior de la heladera, los cables, los mismos plásticos, se prenda fuego. Este sensor está para eso, para cumplir esa función, de proteger cuando la heladera se deshieló, trabaja en una determinada temperatura y impide que le llegue corriente a la resistencia. Después tenemos el I. El I, ¿qué es lo que es? Vamos a la nomenclatura, dice sensor de temperatura del freezer. Después acá tenemos el dibujito de una lámpara. El M, ¿qué es el M? Vamos al M, donde tenemos la M acá, acá. Nos dice que es la lámpara, ¿de dónde? Del refrigerador. El refrigerador en una heladera, ¿cuál es? La parte de abajo mayormente, la parte de menor temperatura que genera el equipo, ¿no es cierto? O la nevera, como le llaman en otro país. La parte de arriba es el freezer, pero ojo, hay heladeras que tienen el freezer abajo y el refrigerador arriba. Hay heladeras que vienen con dos motores,
Entonces, a la hora de romperse un sistema, siempre tenemos el otro, tenemos frío en una parte. Eso es el beneficio de tener dos motores en una heladera, que siempre un sistema va a funcionar. También tenemos sistemas arañas o con válvulas que mandan el refrigerante en forma independiente al evaporador del freezer o al evaporador del refrigerador. Pero bueno, hay mucho para hablar por esto. Acá tenemos el K. ¿El K qué es? Vamos al K, seguimos explicándole la parte eléctrica y electrónica. Dice que es un termofusible. Este es el termofusible que protege a la resistencia del sistema de frost o deshielo. En caso de que haya un problema, se ponga en corto a chasis, la resistencia está metida adentro con una resina aislante, adentro de la serpentina, que va dosada y abrazada al evaporador para descongelarlo. En caso de que eso se ponga en corto, va a pasar corriente. Entonces, ¿qué va a hacer? Este fusible va a detectar el corto. ¿Y el fusible para qué está? En el uso eléctrico, para cortocircuito, para proteger los cables y la instalación. No se crea que el cortocircuito le va a proteger la vida ni va a proteger al dispositivo. No, señor. El fusible, la única función que cumple es la de proteger el conductor eléctrico, porque tiene una resistencia muy chiquita, muy mínima, y ante el menor corto posible que exista, ¡pum!, se abre el fusible y protege de que un corto haga prender fuego la instalación. No confundir las protecciones, como es, siempre digo, una llave térmica, como es una llave termomagnética, como es un cortacorriente, porque cada cosa cumple su ciclo y está para determinada cosa. Para proteger la vida del usuario está el disyuntor diferencial, o conocido como cortacorriente. Vamos a seguir explicando. Acá tenemos el motor, las tres bobinas, el común arriba, el starter, la bobina de arranque, la bobina de trabajo o RUM. Acá este diagrama, ¿qué nos simboliza? El protector térmico. ¿Me entienden? Este es el protector térmico. Viene de la placa al protector térmico, del protector térmico va al común del compresor. En compresores a pistón o en compresores scroll, pero no en compresores inverter, porque los compresores inverter, las bobinas es un motor trifásico, no confundir, y llevan una placa especial, un circuito inverter que convierte la corriente alterna monofásica en corriente trifásica, a través de una placa electrónica y un circuito oscilador que trabaja en una frecuencia en las neveras, en las heladeras, de entre 50 y 150 Hz. Eso hace variar, la frecuencia es proporcional a la tensión y a la velocidad, van de la mano las tres. Al variar la frecuencia para arriba aumentamos la velocidad, al variar la frecuencia para abajo dentro de un rango, como digo, en las neveras de 50 a 150 Hz y en los freezer de 90 a 315 Hz. Al variar la frecuencia variamos la velocidad y por ende el compresor en los sistemas inverter acelera o desacelera y produce mayor o menor frío. Acá abajo, ¿qué tenemos en este diagrama? Tenemos el famoso dispositivo de arranque, el arranque del motocompresor, que en heladeras viejas era amperométrico, ahora en la línea nueva es voltimétrico, es una pastilla, un transductor que tiene adentro que varía su resistencia. Entonces, ¿qué hace? Cierra un circuito para puentear la bobina de arranque o start y pasa la corriente permanente a la bobina de trabajo. Cuando el motor necesita corriente para embalarse y agarrar velocidad, se cierra este contacto, ¿me entienden? Y el motor arranca. Una vez que el motor arrancó y bajó la corriente eléctrica, queda trabajando por el transductor, ¿me entienden? Que varía su resistencia, se calienta por el consumo de corriente mayor en el arranque y después empieza a aumentar la resistencia y por ende produce menor caída de tensión y baja la corriente. Es como si fuera un capacitor, ¿me entienden lo que les digo? Un capacitor de arranque. Bueno, esto lo hace el relé voltimétrico. Y después, bueno, vienen las conexiones a la plaqueta tiene su ciclo de trabajo, Esto es muy importante, esto es una herramienta que siempre digo para todos los técnicos, no hay que sacarlo, mis amigos, esto no se debe hacer, no tenga esa maña o esa maldad de quedárselo, sáquele una foto, imprima como hago yo, lo manda a un lugar y que le hagan un libro de todas estas cosas porque le va a servir. Bueno, ¿qué le pasó a esta heladera? Esta heladera tenía el problema de mayormente las heladeras no-frost y las neo-frost. ¿Cuál es la diferencia entre la no-frost y la neo-frost? La no-frost, el frío que genera en el freezer es un frío
húmedo, pero el frío que genera en el refrigerador es un frío seco. Entonces, la NeoFrop, ¿qué es lo que hicieron? Hacerle doble evaporador. Entonces la NeoFrop tiene frío húmedo en la parte de abajo y no le saca las propiedades físicas a los alimentos. Se conservan mejor las verduras, se conservan mejor todo lo que es materia prima, lo que es carne, lo que es que pueden perder sus propiedades físicas por tener un frío seco en vez de húmedo. Así que bueno, ¿cómo puede corregir eso en una heladera que es NeoFrop o en una heladera cíclica? Ponga un recipiente con un poquito de agua adentro de la heladera, donde pueda. Déjelo abierto para que haya humedad y beneficie los alimentos. Así que bueno, les comento, esta heladera tenía el problema, como todo este tipo de heladeras, mayormente lo que se rompe es el sistema de deshielo. Al romperse el sistema de deshielo, la heladera pierde el ciclo de descongelamiento. Entonces, la parte del evaporador de acá se empieza a llenar de hielo, tapa el conducto que está acá abajo por donde tiene que circular el aire y mandar el frío hacia acá abajo por esas ventanitas. Acá tenemos un damper que trabaja en forma mecánica, que al regularlo entre mínimo, medio y máximo detecta una temperatura prefijada y abre o cierra el paso del frío para que sea mayor o menor en esta parte del refrigerador. Bueno, esta heladera, el problema no estaba en la resistencia, en el bimetálico, en el termofusible, en el circuito, en la ficha, en los cables, en ningún lado. El problema, ¿dónde lo tenía? En la plaqueta electrónica. Y bueno, para eso tenemos que hacer un curso de electrónica. Yo digo que la electrónica, no digo que no es para cualquiera, pero mayormente se aprende de niño, de adolescente, porque después de grande cuesta mucho. Hay que entender mucho de mecánica, mucho de la parte eléctrica. Mayormente un técnico electrónico va a poder hacer lo que hace un electricista y a veces un electricista no va a poder hacer lo que hace un técnico electrónico porque es una materia más completa y más compleja. ¿Me comprende lo que le digo? Bueno, esta plaqueta ya fue reparada. Acá tenemos el nombre y la fecha que le pusimos al cliente y nuestra firma es Chelsea, que significa electrónica ya está listo Cristian Isola. Bueno, espero que les haya gustado este video. En algún momento les voy a pasar el video de la reparación de esta placa para aquellos que me siguen, si bien saben que esto es pago para que yo pueda seguir editando videos, haciendo videos, creciendo. Es una herramienta que no se puede regalar porque uno vive de esto, porque a uno le costó mucho quemarse, como quien dice los viejos técnicos, las pestañas, quemarse la yema de los dedos, romperse la cabeza, invertir en libros, en estudios, en cursos, en conferencias. Como yo siempre digo, para aquellos que me conocen y muchas veces me ponderan, a mí me costó mucho lo que hoy yo les expreso a ustedes de la mejor manera que puedo para que sea entendible, tanto para personas que no conocen nada sobre el tema como para gente que conoce mucho. Hay mucha gente que conoce mucho más que yo, por años, por experiencia, porque viven estudiando también. Y yo me codeo con ellos, me junto con ellos, aprendo con ellos, compartimos ideas y no hay que dejar de estudiar. Mis amigos, mis hermanos, siempre digo lo mismo. En este campo de la electrónica y la electricidad, para aquellos que nos apasiona y más a mí en toda área del campo eléctrico y electrónico, siempre tenemos que seguir actualizándonos porque la evolución crece a pasos agigantados y si no nos quedamos en el tiempo. Dios los super bendiga, un beso enorme para todos, la voy a conectar y bueno, ya va a quedar funcionando.